Todos los que jugamos videojuegos muchas veces no podemos evitar escuchar gilipollas. Como que los videojuegos son solo para niños, que son una pérdida de tiempo y toda clase de tópicos que nosotros te invitamos a metértelos, porque estas son 10 cosas falsas sobre los gamers. Todos hemos oído que los videojuegos te vuelven violento. Porque, claro, tú coges a una persona normal, le das un videojuego y sin abrirlo ni meterlo en la consola, solo con ver la caja, esa persona automáticamente se vuelve loca, enloquece, coge un arma y se pone a disparar al cielo mientras grita y patea ancianas por la calle. Y es que hasta en la televisión hemos tenido que ver estas soberanas gilipolleces. Esto, que es un joystick inalámbrico, se transformaba en un arma de verdad. Claro, yo recuerdo coger mi mando de la Play 2 y convertirlo en un Kalashnikov. Esto lo juegan los pibes. Sí. ¿A partir de qué edad? 12, 13 años, 20, 24, 30... A ver, por cómo esto enajena a las personas, no solo al que lo juega, sino a quien lo juega. Como una droga. Dios, quiero ponerme hasta las tetas de Halo. Snifa esa raya de gameplay sin joder. Pero vaya, qué casualidad que las personas que tachan a los videojuegos como culpables de catástrofes, del apocalipsis, de que te puede poseer el diablo, de que los videojuegos son una droga, son las mismas personas que no han jugado a un videojuego en su puta vida. Vas a jugar con un experto. Yo nunca jugué a esto ni quiero hacerlo. Comienza el juego. Dale, Vamos. Dale, Jorge. Dale que. Que mates, empieces a matar. 5 peores asesinos seriales de la historia. Es como decir que si juegas a Candy Crush serás diabético o que si tu padre es albañil lo ha poseído el Minecraft. Hijo, yo creo que estos juegos son del diablo. Pero, ¿los videojuegos te hacen violento? Pues hombre, si me matan por 40ª vez en Dark Souls y pierdo 13 millones de almas, pues no te niego que me pueda poner un poquito nervioso y reviente un mando contra el suelo. Pero si me matan en Scribblenauts o en Dora la Exploradora, el videojuego, no cojo a mi abuela y la lanzo por la ventana. Si lo hiciera, probablemente el problema no sería del videojuego, sino mío, por estar tan mal de la puta cabeza. Matar en un videojuego puede ser incluso gratificante. ¿Quién no ha celebrado acabar con ese boss que tanto nos ha costado o ha liberado estrés atropellando a inocentes en GTA? ¿Significa eso que cuando salga a la calle vaya a robar el primer coche que vea y me dedique a atropellar señoritas de compañía deliberadamente? No, porque iría a la cárcel. Otro clásico literario es la frase de "los videojuegos te vuelven más tonto". Con los videojuegos no aprendes nada nunca o no te aportan nada. Los videojuegos te atrofian el cerebro. Cierra la puta boca y cállate un mes. Lo primero es que si eres gilipollas, los videojuegos no van a solucionarlo de la noche a la mañana, ni tienen la culpa de que seas imbécil. Y está más que demostrado, según un estudio de la Universidad de Mis Huevos, que jugar videojuegos activa partes del cerebro que te hacen más guapo, más listo y más fuerte que un ser humano normal. A ver, tampoco es eso, pero ¿acaso no aprendimos todos historia y mitología griega en God of War con Kratos? ¿O historia y toda la arquitectura renacentista italiana en Assassin's Creed con Ezio? Además, no todos los videojuegos son de pegar tiros a diestro y siniestro. Los hay de estrategia, rol, puzzles, aventuras gráficas que te harán crecer. Incluso hasta los de pegar tiros exigen del jugador una serie de reflejos y agilidad mental que mejoran con la práctica, aunque seas madera 5 en el LoL. No, pero los videojuegos son para niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? ¿Qué haces jugando a un videojuego? Cásate, búscate una novia, lábrate un futuro, funda una petrolífera y madura. Nunca vas a madurar si te pasas todo el día jugando videojuegos para niños. Peggy 3. Sí, seguro que esto es para niños y esto también. Bueno, esto debería preguntarle a YouTube si es realmente apropiado para niños, pero yo creo que sí. Ah, y sí, seguro que esto también es apropiado para niños y esto también, porque todos los videojuegos son para niños, ¿a que sí?
Y es que a quien le gusten los videojuegos de verdad va a seguir jugando a los 30 y a los 90, porque nos encantan y no por ello somos menos maduros o más. No es como dejar de llevar chupete o de tomar el biberón, es nuestra pasión, nos encanta esta mierda, así que dejadnos en paz y dejad de tocar los cojones. Aunque cuando se rompe algo en casa, cualquier aparato electrónico, si eres el que juega videojuegos, eso te convierte automáticamente en el maldito Anonymous. ¿Buscas esto, guachín? En Mr. Robot después de 18 temporadas, en el mayor hacker de la Tierra. Y como juegas videojuegos, pues ya automáticamente para tus padres tienes que saber cómo reparar un ordenador, un móvil, e infiltrarte en los archivos de la CIA y el Pentágono para robarle el wifi sin contraseña al vecino. A ver, que me pase el día jugando videojuegos no significa que tenga un doctorado en informática ni sepa hackear un satélite de la NASA. Pero si logras desbloquearle el teléfono a tu madre o hacer que vuelva a internet reiniciando el router, para ellos serás el nuevo dios de la tecnología. De los creadores de Si juegas videojuegos te vas a quedar ciego, llega Si juegas videojuegos estás gordo. No haces ejercicio y tu forma física es lamentable. Pues te equivocas, necio, porque me acabo de pasar Sekiro y estoy mamadísimo. Y claro que estamos gordos, tenemos que comer para reponer las tremendas cantidades de energía que derrochamos jugando durante horas. Nuestros músculos están bajo las capas de grasa hibernando, pero no nos hacen falta porque tenemos tantos trofeos de platino y logros que podríamos matarte con solo pensarlo. Porque ¿qué más da que alguien sea gordo, flaco o un robot del futuro mientras disfrute jugando? Pero luego no me seáis tan vagos de no darle al botón de like o suscribiros, joder, que lo tenéis al lado. ¿Qué hay de eso de que jugar videojuegos es de frikis y de otakus? Bueno, sí que es verdad que ambos nos duchamos más bien poco, pero todo eso de llamar friki a alguien ya quedó en la época del instituto, cuando se rían de ti por jugar videojuegos. Porque ahora todo el mundo se autodenomina friki por ver 8 temporadas seguidas de Juego de Tronos. ¡Wow! Sí que eres un auténtico fricazo. Enhorabuena, sabes usar el uTorrent o contratar HBO y tener wifi. Eres más friki que los niños de Stranger Things. Ahora hay como una constante necesidad de demostrar que eres el más friki o de considerarse gamers auténticos, los machos alfa del gaming. ¿Quién ha jugado más juegos o se ha pasado más veces el Dark Souls de los Dark Souls? Dark Souls es el Dark Souls de los videojuegos, gameplay Dark Souls completo español 2000. ¿Podemos dejar de compararnos el pene entre jugadores durante un segundo? Te hayas pasado o no Dark Souls, da igual, porque si lo has jugado probablemente aún sigas en coma por el daño masivo. Así que tras muchas horas de investigación y según el primer diccionario online que he encontrado en Google, ser friki significa ser extravagante, raro o que practica una desmesurada y obsesiva afición hacia algo, como tu madre hacia las... Bueno, también me gusta Berserk, me encanta el arroz a la cubana y agarrar peluches por el cuello y reventarlos contra la pared. ¿Significa eso que soy un friki del anime, de la comida y de estrangular peluches? Pues probablemente sí, pero lo que quiero decir es que los que llevamos toda la vida jugando pasamos un poco de toda esa mierda. No nos representa una palabra como gamer y nos da bastante igual que nos llamen frikis, porque vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. Así que vete a llorar a una esquina o llama a la ambulancia si nadie te hace caso cuando llamas a alguien friki, porque a lo mejor aquí el único friki eres tú. Y si de verdad te gusta algo, no dejes de hacerlo. Menos matar gente, claro. Matar gente está mal. A no ser que tengas un mecha. Si tienes un mecha, yo te sigo. Los videojuegos son una pérdida de tiempo. Claro, perdona, mejor sería pasarme todo el día mirando el WhatsApp, las estupideces de Facebook o invirtiendo todo mi tiempo en ver cómo medio mundo hace el subnormal por TikTok. Pero es que precisamente lo que no tenemos es tiempo. ¿Cómo vamos a perder el tiempo si necesitaríamos 7 vidas para jugar a todos los juegos pendientes que tenemos? Librerías enteras de videojuegos que ni hemos empezado y para las que necesitaríamos volver a viajar al pasado para jugar a todos esos títulos, y lo que no tenemos es tiempo para escuchar gilipollas. Las personas que juegan videojuegos no tienen amigos o no tienen novia. Bien es cierto que tener novia o pareja para muchos puede llegar a ser un trofeo de platino bastante codiciado. No me gusta la nena.
Pero no tiene nada que ver con jugar videojuegos. Y que no quedemos con nuestros amigos no significa que no tengamos. Nos vemos todos los días por Discord, Skype e incluso estando a cientos de kilómetros de distancia y sin necesidad de quedar. Jugamos con ellos y si quedamos es para partirte las piernas en el parque de al lado de tu casa, porque mi amigo es hacker y ya sabe dónde vives, así que vamos para allá a matarte ahora mismo. Por no mencionar que alguien que se haya pasado Bloodborne o incluso Viva Piñata emite un fuerte aura sexual incontrolable, una energía irrefrenable que atrae a cualquier persona de cualquier género en un radio de 200 kilómetros de distancia aproximadamente. No, pero los videojuegos no son arte, pues si esperas ver un gameplay de Willy Rex jugando Minecraft colgado en la galería de un museo, por desgracia no lo vas a ver. Pero por supuesto que tu argumento es una pedazo de mito como una catedral, porque los videojuegos son arte y probablemente si mucha gente fuese consciente de que son algo más que simples muñequitos en una pantalla y viese no solo el impresionante esfuerzo artístico técnico que hay detrás, sino el despliegue de medios, la cantidad de personas implicadas en el desarrollo de un juego, creo que cambiarían de opinión. Aunque, ¿cómo van a hacerlo si yo tampoco puedo evitar pensar a veces que con la de pasta que tienen para hacer algunos juegos, ¿en qué diablos invierten el dinero si luego me lo siguen sacando en DLCs o en juegos incompletos repletos de bugs? Pero bueno, eso es otro tema, como el de por qué te gastas dinero en videojuegos. Bueno, pues porque para comprarlos hace falta dinero. Dinero que he ahorrado o he ganado con mi trabajo y que por tanto puedo elegir gastármelo en lo que me dé la gana porque por algo es mi dinero. Pero todos hemos sentido que ni siquiera nuestros padres eran capaces de comprender por qué dedicábamos tantas horas a los videojuegos. ¿Por qué íbamos a querer dedicar nuestras vidas a estudiar algo tan inútil y no un doctorado? Y nos hemos sentido como una mierda, porque cuando quienes más te quieren no te apoyan ni comprenden que quieras dedicarte a ello, tus sueños parecen carecer de sentido, porque en algún momento de nuestras vidas alguien se ha podido reír de nosotros por jugar videojuegos. Sencillamente te sientes solo, sin rumbo. Incluso puedes llegar a pensar que querer dedicarte a los videojuegos es una estupidez, que deberías crecer, madurar y dejar de lado todas esas consolas y tus videojuegos favoritos. Pero ¿cómo vamos a poder olvidar nuestra infancia y la mitad de nuestra maldita vida de la noche a la mañana? ¿Acaso no hemos contemplado la grandeza de un mundo que sobrecogería el corazón de cualquier hombre? ¿Acaso no hemos derramado lágrimas de amargura y felicidad con todas esas historias? ¿Acaso no hemos abrazado la nostalgia? ¿No hemos sentido que éramos los reyes del mundo al derrotar a nuestros mayores miedos? Porque jamás podrán decirnos qué es lo que debemos hacer mientras tengamos un mando en la mano, ni la edad a la que deberíamos dejar de jugar. Así que dejaos de tonterías, no ignoréis nunca lo que un videojuego os hace sentir, ni os avergoncéis por ello. Agarrad ese mando con ambas manos, pues solo vosotros mismos decidiréis quién queréis ser en esta partida y hasta qué nivel queréis llegar. Porque no somos gamers ni jugadores, somos soñadores que jamás soltarán el mando, ni tan siquiera cuando acabe la partida. Porque lo verdaderamente absurdo no es jugar videojuegos, sino dejar de hacerlo cuando estos son parte del mayor de tus sueños.